y miles de personas mirando y comienza a molestar. Dice, despiértenlo, tal vez está ocupado, tal vez ha ido a hacer sus necesidades. Y los profetas de Baal seguían gritando hasta que ya no pudieron más. Entonces aquí ocurre algo que a nosotros nos va a ayudar, hermanos, a cambiar ambientes espirituales. Tenemos nosotros un desafío aquí como iglesia, ya lo hemos ido plasmando bastante. Entonces Elías dice en el verso 30, acérquense todos a mí, y todo el pueblo se acercó. Entonces lo primero que él hace, comienza a arreglar el altar del Señor que estaba arruinado. Eso es lo primero que hace. Tomó las 12 piedras que representaban al pueblo de Israel y comienza este desafío aún mayor, porque Elías, luego que el altar está levantado, que el buey está partido, que la leña está puesta, dice la escritura, ustedes todos saben, se hace una zanja alrededor del altar, y entonces viene un real desafío de fe que Elías dice, vamos a ponerle agua a este altar. Es decir, él estaba creando todas las imposibilidades para que el altar se prendiera, y lo hacen por 3 veces, es decir, le ponen 12 cántaros de agua, de tal forma que comenzó a chorrear el agua y a llenar la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, ahora esto es tan importante lo que dice el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto. Para nosotros, cuando simplemente leemos, lo pasamos por alto, pero tiene un significado espiritual tan grande. Cuando llegó la hora de ofrecer, él invoca el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos procurando hacer esto? Enseñar sobre esto. Porque aquí hay asuntos que son legales en el mundo espiritual, que si nosotros como iglesia los captamos y los operamos, hermanos, seguro que se va a abrir el cielo y se van a romper ciclos en las vidas, ¿vale? Ahora, estoy haciendo 2 cosas en mi tiempo de estudio. Se los comento para que ustedes me entiendan, porque siempre en las mañanas estoy hablando de Levítico, los mensajes, porque mientras estoy transcribiendo por tercera vez la escritura, estoy ahí terminando ahora Levítico. Y Levítico es el manual de instrucciones para los sacerdotes. Es cómo los sacerdotes tenían que comprender el ministerio. Un sacerdote es una persona consagrada, dedicada, santificada y separada para trabajar en el altar. Es una cosa maravillosa, porque el sacerdote no solamente sirve en el altar, sino que come del altar. Y cuando él come del altar, él se hace parte del altar. Es decir, se vuelven sustancia con el altar, se vuelven sustancia con la ofrenda consagrada al Señor, como dice la Biblia, con los manjares abrazados o el pan del Señor. Por eso un sacerdote que no estaba en una condición de pureza, le estaba prohibido comer del pan del Señor. Un sacerdote impuro que no estaba, o que tenía un defecto físico, que estaba en una situación de pecado, no podía comer del pan del Señor. ¿Por qué? Porque el altar se hace parte de la persona. El hombre se volvía uno con su ministerio, con el altar y con la ofrenda. Al comer de la ofrenda, al comer de la parte que le estaba permitida comer, el hombre se hacía uno. Es más, Levítico capítulo 10, ustedes pueden recordar esa historia cuando mueren los 2 hijos de Aarón, porque ofrecieron incienso extraño delante del Señor. Moisés se enoja con Aarón y le dice, ¿por qué no se comieron el carnero de la consagración? Tenían que habérselo comido en el lugar sagrado. Ahí está la excusa de Aarón. Bueno, el Señor hoy me ha quitado mis hijos porque él, en lugar de comerlo, lo quemó. Y ahí surge una discusión muy fuerte, muy seria, porque ellos tenían que haber comido el carnero que estaba consagrado. Entonces, uno tiene que entender esto. ¿Por qué insistimos en tener nosotros un altar? ¿Por qué insistimos y fuimos por muchos domingos levantando ofrendas hasta consagrar, hasta comprar el material para levantar un altar? Por eso es que procuramos que el altar sea lo más hermoso,
porque tiene que no solamente ser atractivo, porque tiene una relevancia. Es decir, al acercarnos al altar, los que ministramos al Señor nos hacemos parte del altar. Sobre todo los que comemos del altar, solo los que recibimos el sustento ministerial, nos hacemos parte. Es decir, el hombre, el que ministra, el que sirve, el que lidera, tiene que hacerse uno con el altar. Mire usted lo legal que hace Elías. Lo primero que él hace es restaurar el altar del Señor que estaba caído, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hace? El pueblo no sabía si el Señor era Dios o si Baal era Dios. Porque esto es así. Esto es así. Todo movimiento divino pasa por un altar, ¿vale? No hay ningún movimiento espiritual que no tenga una conexión con un altar de Dios. Es más, lea Apocalipsis y se va a dar cuenta que hay un altar allí. Y ese altar habla. Y en Apocalipsis están todas las figuras del tabernáculo. Está el arca, está todo. Y hay un altar allí. Y es un altar que habla, es un altar que clama. Entonces, todo lo que ocurre en cualquier ambiente, en cualquier congregación, pasa por el altar y pasa por los que sirven en el altar, ¿vale? Sí, me van captando, estoy siendo claro. Entonces lo primero que Elías hace, se da cuenta de que el fuego no puede bajar, de que habían pasado 3 años y 6 meses de que estaba en sequía la tierra. Porque así lo dice el libro de Santiago. Elías era un hombre con pasiones semejantes a la nuestra, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Cuando él se presenta a Acab, le dice al rey Acab: vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no va a llover sino por mi palabra. Pero la palabra que el profeta tiene no se puede activar si esa palabra no es filtrada por medio del altar. Aunque él tenía la palabra profética, esa palabra no podía activar el ciclo de la fructificación y que se terminara el ciclo de los 3 años y 6 meses si él no levantaba el altar. Ahora, nota práctica: muchas cosas en nuestra casa están mal y están arruinadas porque en nuestra casa no hay altar de Dios. Sí. No estoy diciendo que no seamos creyentes. No estoy diciendo que usted no ore, porque estoy seguro que ora. Estoy seguro que clama al Señor, que en las noches cuando va a dormir hace una oración. La oración: en paz me acostaré y así mismo dormiré, pero por última hora. Y que en la mañana, al salir de su casa, se encomienda al Señor y que de repente da gracias a Dios cuando está comiendo. No estoy diciendo que no ore, pero me refiero a la oración que se santifica en un altar, a la oración ministerial, a la oración profética, a la oración intercesora, a la oración que tiene poder para cambiar los estados y cerrar ciclos espirituales en nuestra vida. Muchas familias cristianas están completamente arruinadas porque en su casa no hay altar de Dios. No hay nada de oración perseverante. No es que no ore, pero créame que a veces los hombres, como le ocurrió al publicano en el templo, aquel publicano que dice Jesús, había un publicano en el templo que oraba consigo mismo. ¿Sí? El hombre estaba, dice así, ¿sí o no? Dice eso. Él oraba consigo mismo, estaba en el templo, estaba de pie, estaba orando, pero estaba hablando consigo. No era una oración. Entonces, hay cosas, palabras que salen de nuestra casa, pero el altar, lo primero que nosotros como iglesia y usted como padre de familia tiene que hacer es restaurar el altar
de la oración en su casa. Tiene que hacerlo. Elías sabe que el ciclo de los 3 años y que el fuego no va a caer y que Israel, porque esto es una cadena, ¿no? Esto es una cadena. Elías sabe que tiene que restaurar el altar que está caído. Él sabe que para que el fuego baje, tiene que estar el altar. Si no, no va a bajar el fuego. Y para que el fuego baje y se termine y el pueblo se vuelva al Señor y vuelva a la lluvia, todo está conectado con la restauración del altar del Señor. Hermanos, no viva por misericordia ni por gracia, viva por un derecho legal de pelear una batalla espiritual con el Señor. Nosotros como iglesia estamos determinados a que este altar, esta casa, tenga un altar vivo, activo y poderoso que pueda cambiar ciclos espirituales y sea una influencia. Lo primero que Elías hace es levanta el altar que está caído. Tomó 12 piedras, porque mire, ¿por qué son 12? Porque cuando él ora, el texto dice que tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Porque en el número de las piedras de Israel está la plenitud del nombre del Señor. Así lo va a expresar él. Es decir, si hubiesen sido 11, el nombre poderoso del Dios de Israel no se hubiese podido manifestar sobre ese altar. Por eso es que él toma 12 piedras. Usted recuerda, si ha leído el texto de Éxodo, dice que el sumo sacerdote en las sombreras tenía grabados los nombres de los hijos de Israel y que en el pectoral tenía grabados los nombres de los hijos de Israel, 12 piedras preciosas y aquí grabado. Es decir, cuando él entraba a la presencia del Señor, llevaba sobre sus hombros la carga de los hijos de Israel y llevaba sobre su corazón el amor por Israel. Es decir, Dios no acepta un altar ni una oración que no tenga un orden legal. ¿Vale? Elías sabe, entiende, es un profeta, es un hombre del mundo espiritual, es un hombre que maneja las cosas del espíritu mucho más que nosotros. Él sabe que si el altar no tiene las 12 piedras, el nombre del Dios de Israel no se puede manifestar sobre ese altar. Por eso es que Levítico, Éxodo, una y otra vez le dice a Moisés: mira, Moisés, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, porque otro modelo no sirve. Es decir, para que el altar en esta casa pueda funcionar, nosotros tenemos que tener la legalidad y hacerlo conforme al modelo, conforme a la estructura. De otra forma no funciona. Él sabe que al poner las 12 piedras, cada piedra representaría una tribu y cada piedra representaría algo del nombre del Señor, porque Él lo ordena, lo levanta conforme al nombre de los hijos de Israel. ¿Sí? Lo tercero que Él hace, y que es algo interesantísimo, es algo que una lectura rápida nos puede pasar de largo. Dice la palabra que a la hora tercera del día, ¿no? Aquí lo tengo, a la hora, verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías. Ahora nosotros leemos eso y nos pasa, bueno, llegó la hora. No, fíjese, Elías no está en el templo está allá en Jerusalén. Este es Israel del norte, aquí no hay templo, solo está ese altar destruido. Pero él sabe que hay una conexión de horario y de tiempo con el templo que está en Jerusalén. Recuerde la oración de Salomón. Salomón dijo: Señor, aun cuando nosotros seamos esparcidos en cualquier punto de la tierra, cuando alguien donde esté ore hacia esta casa, tu oído esté atento y tus ojos abiertos para oír y para ver la oración. Entonces Elías sabe, esta es una cuestión legal, porque, hermanos, hay cosas que son de orden espiritual que no pueden pasarse por alto en el reino de Dios, si no, no funcionan. Por eso cuando iniciamos el servicio e introdujimos el servicio hoy, hablamos del aceite y de la sangre. Sí, ¿verdad? Los que estuvieron aquí temprano, hablamos primero sangre, luego aceite. No se puede hacer de otra forma. Hay un orden divino, hay una forma que tiene que ser. Elías sabe que para que Dios, el Dios de Israel, ya no tiene, el hombre tiene el modelo listo. Él tiene
tiene la legalidad de que ha levantado el altar en el nombre de Yahweh, Dios de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El altar está listo. Tiene legalidad el altar porque está levantado conforme al modelo y conforme al nombre del Señor. Y Él sabe que también tiene que tener un horario eso, porque de otra forma no funciona. El texto de Levítico, los textos de Éxodo dice que se hacían 2 sacrificios, uno en la mañana y otro a la caída de la tarde. Estos 2 sacrificios realmente duraban prácticamente, el de la tarde duraba hasta el otro día y el de la mañana duraba hasta la media tarde. Es decir, era un altar continuo, permanente. Pero el de las 3 de la tarde tiene ciclos espirituales, hermanos, que son algo realmente maravillosos. Fuera de toda lógica humana, fuera de toda razón, tiene un asunto legal, ¿vale? Porque créame, Dios es muy misericordioso, Dios es muy compasivo para el que ignora las cosas de Dios. Y la gente que no conoce a Dios puede acercarse a Dios, puede hablarle a Dios y Dios tal vez tenga misericordia. Pero para el pueblo que tiene entendimiento, por eso Daniel dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces para nosotros, hermanos, no es misericordia, es conocimiento de los diseños del Señor. ¿Vale? No es conocimiento, no es que yo le voy a pedir a Dios que tenga misericordia conmigo cuando yo sé que Dios ha hecho un pacto conmigo. Entonces cuando voy al pacto de Dios, no es misericordia, no es bondad, no es piedad, no es compasión. Es que conozco al Dios que ha pactado en su palabra sobre alguna situación en mi vida. Por eso puedo acercarme plenamente confiado. Elías sabe que ya tiene un altar levantado conforme al diseño, ¿vale? Tiene un altar levantado conforme al diseño. ¿Cuál diseño? Las 12 piedras, la plenitud de Israel. ¿Por qué? Porque como le dice la palabra a Jacob, en Israel será tu nombre. Es decir, fíjese, esto es maravilloso porque Dios traspasa su nombre a un hombre. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Es decir, el nombre de ese hombre tomó la plenitud del nombre del Señor. Ese altar, cuando Abraham lo levanta en nombre de las 12 tribus, es decir, él logra capturar en ese altar toda la sustancia, toda la palabra y todos los pactos de Dios. Dios no puede dejar de mirar un altar así. No puede dejar de mirarlo. Ustedes saben, me remito a la escritura, el altar de las ofrendas, donde se quemaba, el altar de bronce, tenían cuernos. ¿Lo han leído alguna vez? Los cuernos eran un lugar que simboliza el poder, pero también era un lugar de la misericordia, un lugar donde Joab, por ejemplo, huyendo de Salomón, se colgó de los cuernos del altar, donde Amón, el hijo de David, también huyendo de Salomón, se colgaron de los cuernos del altar, porque era un lugar de misericordia, porque cada año, una vez al año, cuando se purificaba todo el tabernáculo, los cuernos se les aplicaba sangre. Es decir, ellos sabían que ese altar era un lugar que habría legalmente un lugar de misericordia. Por eso se agarraban de los cuernos del altar. Elías sabe que ese altar sí o sí va a funcionar porque tiene invocado el nombre del Señor. Cuando llega la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, ¿verdad? En el sacrificio que se hacía en el templo. Cada día en el templo los sacerdotes ofrecían un cordero en la mañana y otro cordero lo ofrecían en la tarde. Por eso Elías sabe, escúcheme bien, a esa hora es la hora de mayor actividad espiritual. ¿Sí? Y ahora piensen lo que quiera pensar de mí, pero no tengo todo el tiempo porque si no me voy a demorar mucho. Pero lo que nosotros oramos en la mañana, lo que se acepta en el altar de la mañana, tiene respuesta en el altar de la tarde. ¿Sí? Lo que usted clama en la mañana
se desata en el altar de la tarde, en la hora tercera o en la hora novena de la tarde. Ahora, ustedes han leído el Evangelio y saben que Jesús, el Cordero de Dios, estuvo desde la hora tercera hasta la hora novena, las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, conforme a la hora del sacrificio, conforme al sacrificio de la tarde, es donde Jesús clama y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Allí Él entregó su espíritu. Él entregó su espíritu en el horario del sacrificio de la tarde, dando legalidad. ¿Sí? ¿Alguien puede recordar lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 3? Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración, la hora novena, las 3 de la tarde. ¿Sí? Hay entendimiento espiritual allí. Ellos entienden que esa hora es una conexión, que es hora de actividad, es hora de respuesta. Pedro y Juan subían a la hora novena, a la hora de la oración. Y entonces cuando iban subiendo al templo, se acerca el cojo, se acerca el mendigo. Y dice, y ellos pensaban que estaba, y él dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿A qué hora fue? La hora novena, la hora del sacrificio de la tarde. Es un asunto legal. Por eso Elías conecta, por eso él espera, por eso él se burla. Él no ofrece su sacrificio, él no se pone a orar sino hasta la hora del sacrificio de las 3 de la tarde, porque sabe que eso tiene un asunto de legalidad y de orden en el cielo. Ahora, ¿Dios puede escucharme a cualquier hora? Sí, claro que sí. Sí, claro, Dios te puede oír en cualquier lugar, en cualquier momento, pero hay horas especiales en que la actividad espiritual es mucho mayor todavía. Sí, Hechos capítulo 10, un hombre llamado Cornelio, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Un hombre temeroso de Dios. Estaba orando. ¿A qué hora dice el libro de Hechos? Estaba orando a la hora novena, la hora de la oración. Y entonces vio un ángel que bajaba y le decía: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido oídas delante del Señor. Envía a la casa de aquel Simón curtidor, ahí hay un hombre llamado Pedro, ve, tráelo porque te va a hablar. ¿Qué hora? La hora novena, la hora de la oración. Es decir, hermanos, Elías entiende, comprende. Salmo 92, 2. Mire, qué bonito este salmo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. La hora de la oración de nosotros de la mañana. ¿Sí? Anunciamos ¿qué cosa? La misericordia. Rogamos al Señor, clamamos al Señor, le pedimos por fulano, por el enfermo, por los recursos, por la gente, le pedimos todo. Anunciamos la misericordia. ¿A qué hora? En la mañana. Y luego en la tarde, ¿qué ocurre? Vemos que Dios nos ha respondido. Oiga, legalidad espiritual. Es legalidad. Elías sabe que ese sacrificio, que ese altar tiene que establecerse conforme al modelo divino, tiene que encenderse. Él tiene, cuando llega la hora tercera o la hora de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde, la hora del templo, la hora de la conexión en Jerusalén del templo de Salomón, en que el sacerdote iba a ofrecer el cordero de la tarde. Elías sabe que es la hora en que el Dios está de alguna manera abierto y atento a la oración. Y nosotros que somos una iglesia que estamos orando mañana tras mañana, día tras día, cada mañana
anunciamos la misericordia. Cuando usted habla, cuando usted lanza una petición, cuando nosotros anunciamos un decreto en la mañana, estamos anunciando la misericordia. Cuando alguien dice, pastor, oremos por esto, y nos ponemos todos a orar, ¿qué estamos diciendo? Estamos anunciando la misericordia del Señor. Estamos en la mañana, en el altar de la mañana, estamos anunciando la misericordia. Y espiritualmente, en el altar de la tarde, entonces viene la fidelidad y la compasión del Señor. Ahora, hermanos, vuelvo a lo mismo, vuelvo a poner esto en su corazón. Lo más probable es que usted sea una persona de oración, sí, ningún problema. Ustedes entienden la diferencia entre el laico y el sacerdote. La Biblia que estoy estudiando, la Biblia Jerusalén, hace una diferencia entre el sacerdote y el laico. ¿Ah? El sacerdote es el hombre consagrado. El sacerdote, estamos hablando no del sacerdocio de Aarón, estamos hablando, déjeme tomarme el tiempo, tomarme el minuto. Les he enseñado muchas veces. Una persona una vez se enojó conmigo, me dijo, bueno, si no somos sacerdotes, ¿qué somos? ¿Levita? No, tampoco, usted no es ni sacerdote ni levita. Entonces, ¿qué soy? Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Nosotros somos no del sacerdocio de Aarón. Vale. Mire, esta cosa es una cosa maravillosa. Porque el sacerdocio de Aarón ministra en sombra y figura. ¿En qué ministra Aarón? En sombra y figura. Todos los sacrificios de Aarón son oblaciones, carnes, panes y sangre. Nosotros no ministramos aquellas cosas que son sombra y figura, sino que nosotros ministramos el Cordero eterno de Dios. Ministramos la sustancia de Cristo, que es la palabra de Cristo. Entonces no somos del orden de Aarón. Cuando David levanta su tabernáculo, el tabernáculo de David se está anticipando y está anunciando un cambio de ley y un cambio de sacerdocio. Así lo dice el libro de Hebreos. Y entonces David, que no es levita, que no es de Aarón, que no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, donde dice el texto claramente, nunca nadie sirvió al altar. Él entró, dice Jesús, cuando lo comienzan a recriminar al Señor. Y Jesús dice, ustedes nunca han leído lo que hizo David. Cuando él entró en la casa, entró en la casa de Dios y tomó de los panes que no le estaba permitido comer, sino solo a los sacerdotes. David, como era profeta, se anticipó a anunciar para nosotros un cambio de ministerio y de sacerdocio. Y ahora, mucho más allá todavía, la conexión, el alfa de nuestra conexión ministerial ni siquiera está cerca de Aarón, sino que está con Abraham, que es padre de todos nosotros, judíos y no judíos. Porque cuando él está en la tierra y es un profeta, ni siquiera está en la nación de Israel. Él ni siquiera es judío. Y entonces cuando Abraham, el padre de todos nosotros, el padre de nuestra fe, se conecta con un ministerio sacerdotal, se conecta con un sacerdocio que no tiene padre, ni madre, ni principio de día, ni final de días, que no tiene genética, se conecta con el sacerdocio de Melquisedec. Y nosotros ministramos, iglesia amada, en ese ministerio, en un sacerdocio eterno. Entonces muchos de nosotros, a diferencia de los laicos, es decir, como dije el domingo pasado, y a lo mejor a alguien le puede incomodar, pero muchos hermanos vienen, está bien, venga a la casa, coma la palabra, aliméntese, tenga fuerza para vivir una semana consagrado en santidad. Pero
mi estimulación mayor es al pueblo que está amarrando, que está al altar, porque al subir al altar, como lo dije en un principio, se vuelve uno con el altar, se vuelve uno con la sustancia del altar, se vuelve uno con la palabra y se vuelve uno con la ministración al pueblo del Señor. Entonces, cuando nosotros ministramos en este altar, que no es el de Aarón, sino en el de Melquisedec, en la eternidad, la palabra del Cristo eterno, nosotros estamos seguros de que hay legalidad para ser atendidos. Entonces, la palabra no va al que es laico, al que solamente viene y va. Es una provocación directa a las personas que lideran, que sirven. ¿Sabe? Déjeme decirle esto de mi corazón. A mí me preocupa enormemente cuando las personas que ejercen liderazgo no están conectados al altar. Y me remito a la ley. El sacerdote, usted va a decir, usted está transpirando, está sudando como loco. ¿Qué derecho tiene de decir eso? Pero el sacerdote tenía que estar todo vestido de lino fino, completo, para que el sacerdote no sudara ni una sola gota. Eso significa, yo seguro que si pasa por aquí Aarón, me miran a mí y dicen, tú estás descalificado desde que empezaste el culto, estáis sudando, La Paz peor todavía, no tienen por dónde. Nico menos, somos la familia Transpirona. Lo que quiere decir es que el sacerdote no podía poner esfuerzo humano. El sudor es esfuerzo humano. El sacerdote no podía derramar una sola gota de sudor humano, porque eso representaba que estaba trabajando en sus propias fuerzas. Y a mí me preocupa cuando las personas que ejercen liderazgo no son gente de altar, no son gente de oración. Una vez, vaya esta historia, una vez estando en el norte de Chile predicando, enseñando en un lugar, era un congreso de jóvenes hace muchos años, 3 días juntos, yo le decía, oye, levántate a orar. Mientras yo oraba, él estaba orando en el espíritu. Dormilón. Oiga, un sacerdote no puede ser un dormilón, menos un pastor. Si se le paga, se recibe salario, tiene que cumplir, tiene que estar todos los días allí ejerciendo su ministerio, noche y día. Y le dije, oye, ora. ¿Y sabe lo que me dijo? Él me dijo, a mí me enseñaron que cuando uno va a predicar, lo mejor es no haber orado antes. Si usted lo pone aquí, usted se muere de la risa, ¿no? Porque nosotros somos una iglesia de oración. ¿Quién te dijo eso? Oiga, el Perla tuvo los 3 días durmiendo hasta tarde, ¿no? Y sabe cuando le tocó predicar a él, porque él tenía que terminar, tenía que clausurar. ¿Sabe lo que le pasó? Estamos en el norte de Chile. Se endemonió. Lo tomó un demonio. Lo bajaron endemoniado, porque el hombre estábamos predicando en el norte de Chile y no es como aquí. Ahí los demonios son feos, tierra seca, tierra estéril. El desierto, lea Isaías, se va a dar cuenta que es guarida de chacales, de demonios y de seres espirituales de oscuridad. Y el hombre no oró nada, lo bajaron endemoniado. ¿Sabe cuál es mi temor más grande? Cuando tenemos personas que ministran y que dirigen, pero no tienen conexión al altar, que trabajan en sus propias fuerzas. Una mujer tocó el manto de Jesús, Evangelio de Mateo. Cuando la mujer dijo, si tan solo tocar el manto de Jesús, que dijo, seré sana. Y entonces, ¿cómo Jesús se dio cuenta de que alguien le había tocado el manto? ¿Cómo se dio cuenta Jesús? Porque cuando la mujer tocó el manto de Jesús, le salió al Señor virtud, poder. Él sintió que algo del poder y de la unción le había sido tocada. Entonces, cuando usted va a ministrar gente en su fuerza, en su capacidad intelectual,
En las habilidades humanas que uno puede adquirir, hermanos, usted tiene un problema serio porque se está enfrentando a un mundo espiritual, ¿no? Elías no estaba jugando. Él estaba desafiando a cuántos profetas de Baal. 400, oiga, y esos profetas de Baal eran cosas serias. Los tipos estaban dispuestos a romperse el cuerpo, a rajarse el cuerpo, a fin de que Baal le respondiera. Nosotros, hermanos, ¿sabe qué pasa? El líder se enferma, se agota, se deprime. Los demonios que salen de la gente cuando están ministrando se le pasan a él. Y la persona se enferma, se agota, se deprime, se cansa, se fatiga, porque está peleando su propia batalla y no está conectado al altar del Señor. A mí me preocupa eso. Desconfío. Sé que oran, porque si no sería una cosa extraña que alguien que sirve a Dios no tuviera conexión con la oración. Eso sería yo digo, ¿cómo? No se puede. La oración es la vida, la oración es el beso. Como dice Cantares, oh, si me besaras con los besos de tu boca. La oración es el aliento de Dios a Adán para que sea un alma viviente. La oración es el soplo, es el influjo de Dios. Cuando usted habla, cuando emite palabra, el Espíritu del Señor entra en usted y habla a través de usted. Si tiene la palabra y la mezcla de la palabra y la oración es una cosa tremenda. Entonces cuando nosotros vemos pastores, líderes, personas que trabajan con gente, pero no está conectada al altar, hermanos, es peligroso, porque va a trabajar en sus fuerzas, va a trabajar en su capacidad. Y hermanos, el texto famoso, conocido de Pablo en 2 de Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de toda fortaleza, llevando cautivo que todo pensamiento y toda altivez al conocimiento de Cristo. Y más abajo dice, y estando dispuesto a castigar toda desobediencia hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Texto dificilísimo de interpretar lo que dice Pablo allí. Pero ¿qué pasa? Las armas, cuando usted va a ministrar, tienen que venir del altar, porque usted va a batallar contra pensamientos, contra ideologías, contra razonamientos. Usted le va a hablar a gente que tiene una estructura en la mente, que están plenamente convencidos que la vida de pecado es correcta, que pueden hacerlo, pecar y luego cruzar el altar, y usted va a tener una lucha. Y sabe que usted no puede convencerlo con palabras humanas. Por eso Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. A mí, de verdad, quiero motivar. Tal vez usted se incomode, tal vez usted me diga, pastor, sí oro, sí, pero tiene que conectarse con el altar, con la legalidad. Tiene que conectarse con el altar que se levanta en la casa. La oración es en secreto, pastor. Sí, claro que sí. Yo no les cuento cuánto tiempo de oración tengo cada día, porque es un secreto. No les cuento cuántas horas estoy estudiando en mi tabernáculo que tengo propio y privado ahí. Ahora tengo tabernáculo. Pobre el vecino que se le atreva a decirme que paso el día estudiando. Nadie me pasa. Es que yo sé que usted ora, pero tiene que conectarse al altar de la casa, porque hay una legalidad allí, porque hay una sujeción allí. Porque claro, la oración es privada, pero la oración congregacional es una oración pública. Pedro y Juan subían, ¿qué dice? Juntos. ¿A dónde? A la hora de la oración. Es decir, cuando ellos iban, Pedro y Juan subían juntos al lugar donde había gente orando. Entonces Elías sabe
sabe, y para ustedes ya esta mañana sabemos que este altar tiene una legalidad. Ustedes saben que debajo de este altar están escritas por lo menos 72 porciones del Nuevo Testamento. Este altar está consagrado, atrae palabra de Dios, atrae palabra. Es una cosa, es un misterio, hermanos. Oiga, qué locura hizo usted, pastor, con eso. Mire, lea el libro de Jeremías y se va a dar cuenta que no es ninguna locura, porque Jeremías escribió palabras del Señor, escribió una palabra y después fue a un río allá en Siria, me parece, y entonces tomó el rollo y lo arrojó al río, porque en algún momento esa palabra se iba a cumplir. Y nosotros creemos que en algún momento de la historia de esta casa, esta será llamada casa de oración para todas las naciones, y que la palabra de esta casa correrá por toda la tierra. Es una legalidad, es un altar legal. Por eso es que le estamos invitando cada primer martes del mes y cada tercer martes del mes. Y por eso le estamos invitando cada mañana, todos los días de la semana. Hay altar encendido que está establecido conforme al nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que tiene el horario definido en que Dios responde y que atiende a la misericordia. Me gustaría verles más a ustedes conectados. Ay, pastor, ¿qué saco si algunos se quedan dormidos? Bueno, diga conmigo, siempre hay uno como Jonás. ¿Vale? Dígale al de al lado, siempre hay uno como Jonás. Termino, se me acabó, me quedan 5 minutos me quedan. ¿Verdad, Benjamín? Benjamín, ayúdame. ¿Listo? Oiga, cuando él tiene el altar listo, ¿no? Está todo mojado, oiga, está todo mojado. Escúcheme, nunca antes había bajado fuego de Dios, solo en el tabernáculo. Sí, había bajado en el tabernáculo, había bajado en el templo, había bajado la nube de gloria. Pero en ese altar iba a ocurrir algo que nunca había ocurrido antes. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. El hombre se acerca a la hora del altar de la tarde. Tiene la legalidad del nombre de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tiene las 12 piedras, está en el horario correcto, ¿vale? Está en el horario correcto, tiene el altar correcto, está haciendo lo que es correcto. Entonces él hace una oración tan breve. ¿Por qué? Porque Santiago dice que él estuvo 3 años y 6 meses antes. Es decir, él se embarazó por 3 años. Él retuvo 3 años y 6 meses orando, reteniendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra. Hoy una cosa maravillosa. Dios le dijo a Noé: mientras la tierra exista, jamás dejará de haber viento, frío, lluvia. Entonces él detiene un ciclo natural de Dios de la tierra, y por 3 años y 6 meses él está orando para que no lloviese. Ahora tiene el altar, se pone de rodillas delante del altar y le dice: Señor Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el pueblo entienda que por voluntad tuya he hecho esto. Y cuando termina de orar, usted sabe el resto de la historia. Cae fuego del cielo, consumió el buey, consumió la leña, consumió las piedras, lamió el agua, y todo el pueblo, que es el objetivo final, el pueblo comenzó a gritar: Jehová es Dios. Y de pasadita Elías dice: agarren los profetas de Baal y corte de cabello, pero de aquí para arriba. Y luego quiero terminar ya, porque Benjamín no me puso nunca los 5 minutos. Ahí están. Luego él sube al monte Carmelo y dice el texto que él se arrodilló así. Es una posición extraña. Se arrodilló así, y seguro que Elías era mucho más flaco que yo, porque no me está dando la contextura física para hacer lo que hizo Elías. El hombre comía pan y carne en la mañana y en la tarde, ¿no? Yo asado de cordero y de buey de vez en cuando no me da.
Pero Elías hace esto, se inclina, pone la cabeza entre las piernas, entre las rodillas, y comienza sabiendo que tiene una legalidad, que tiene la palabra en su boca. Lo profetizamos, lo parimos en el mundo espiritual, lo anunciamos. Nuestro altar tiene años de oración, años de súplica. Algunos malvados me dicen: pastor, ¿usted se acuerda cuando orábamos a las 5 de la mañana? Le digo: ¿cuándo hemos orado a las 5? Y me mandan fotos a las 5. Mire, pastor, 5 a.m. Este altar, hermanos, es como ver la mano del Señor. Este es esto. ¿Qué dijiste tú, Belén, no? Cuando un día llegaste aquí? ¿Cómo es posible que esté pasando tan rápido? Porque un domingo apenas teníamos el altar, llegó usted otro domingo y estaba hecho esto. Yo tenía mi propio arquitecto aquí, mi hermano Andrés. Tengo este pensamiento. Llegué en la mañana, hermano, de tenía cortado. Él me vio torpe, no. Yo quería ponerle un clavo de A4 a esto. Me dice: no, pastor. Y lo hace, lo arma, diseño. Alargamos el altar, pusimos esto, las luces. Hermanos, es la pequeña palma de la mano de un hombre que anuncia que este altar que tenemos es un altar de Dios. Es un altar que tiene sello de Dios. Es un altar de pacto. Es un altar de pacto. Es un altar que responde la ofrenda. Es un altar que escucha la oración de cada mañana. Es un altar que está cubierto de incienso. Es un altar que está cubierto de aroma agradable delante del Señor.